Lección 1. Conversaciones caseras. ¿Alguna vez has probado a preparar cerveza en casa? No, pero suena interesante. ¿Le has dado una oportunidad? Lo intenté una vez. Digamos que resultó ser un experimento científico que salió mal. Oh, cariño, ¿qué salió mal? ¿Explotó? Afortunadamente, no hubo explosiones, pero el sabor era bastante único. Eso suena alarmante y divertido. ¿Qué receta usaste? Probé una cerveza pálida simple, pero puede que haya agregado demasiado lúpulo. Entonces fue un poco amargo. Sin duda, podría haber sido un buen combustible para un cohete pequeño. Lección 2. Aspectos básicos de la alimentación. He oído que los biberones también son importantes. Sí, son esenciales para alimentar a los bebés. ¿Qué crees que hace que un biberón sea bueno? Creo que deben ser fáciles de limpiar y estar hechos de materiales seguros. Exactamente. La seguridad es primordial cuando se trata de productos para bebés. ¿Qué pasa con el diseño? Debería ser ergonómico para el agarre del bebé. Definitivamente. Un buen diseño ayuda a prevenir derrames y facilita la alimentación. ¿Y supongo que los diferentes caudales son esenciales para diferentes edades? Absolutamente. De esa manera, el bebé puede alimentarse cómodamente a medida que crece. Es fascinante cuánto se piensa en algo tan aparentemente simple. Lección 3. El legado de Franklin. ¿Sabías que Franklin estaba interesado en hacer de su ciudad un lugar mejor para vivir? Había oído algo sobre eso. ¿Qué hizo? Creó una biblioteca pública, lo cual fue bastante innovador para su época. ¿Una biblioteca? Eso es notable. Qué maravilloso recurso para la comunidad. De hecho, fue una manera excelente de promover el aprendizaje y la alfabetización. ¿Qué más aportó a la sociedad, aparte de las bibliotecas? También fundó un hospital y abogó por medidas de seguridad contra incendios. Fascinante. Es sorprendente cómo las acciones de una persona pueden moldear una comunidad. Absolutamente, su visión de los servicios públicos estaba realmente adelantada a su tiempo. Lección 4. El viaje de los marineros. Al sur de las rutas marítimas, Bligh y sus leales seguidores navegaron en su barco abierto. Eso suena a toda una aventura. ¿A qué desafíos se enfrentaron? Se encontraron con aguas traicioneras y un clima impredecible. Me imagino la tensión en esos momentos. ¿Estaban preparados? Estaban algo preparados, aunque no tan bien como podrían haber estado. ¿Cómo lograron mantener la esperanza en tiempos difíciles? Su camaradería y propósito compartido les mantenían el ánimo alto. Eso es admirable. Un vínculo fuerte realmente puede marcar la diferencia. Sin duda, el trabajo en equipo desempeñó un papel crucial en su supervivencia. Lección 5. El éxito de la creación de redes. Sí, he asistido a eventos de la industria, y me he puesto en contacto con profesionales. Eso suena prometedor. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Debo decir que ha sido a la vez esclarecedor y agotador. Me lo imagino. ¿Hiciste alguna conexión interesante? De hecho lo hice. Conocí a algunas personas que comparten mi pasión por la innovación. Eso es fantástico. La creación de redes puede generar muchas oportunidades interesantes. Precisamente, un caballero incluso me invitó a colaborar en un proyecto. Esa es una gran oportunidad. ¿Qué tipo de proyecto es?
Implica el desarrollo de tecnología sostenible para soluciones ecológicas. Lección 6. Hallazgos de moda. Deseo algo casual pero moderno para mi armario. ¿Qué tal una chaqueta vaquera? Son bastante versátiles. Una chaqueta vaquera podría ser perfecta. Combinan con casi todo. Exactamente. Puedes vestirlo de manera elegante o informal sin esfuerzo. ¿Crees que debería elegir un diseño clásico o algo más único? Depende de tu estilo. Un clásico es atemporal, mientras que un diseño único destaca. Comprendo tu punto de vista. Siempre puedo probar ambos y ver cuál me parece mejor. Eso parece un plan. ¿Has considerado dónde comprar? Pensé en visitar esa moderna boutique del centro. Lección 7. Desafíos históricos. Muchos trataron de evitar la trata de esclavos, pero esto fue muy difícil. De hecho, esta práctica persistió durante varios cientos de años, a partir del siglo XV. Es trágico cómo tantos han sufrido como consecuencia de ello. Absolutamente. Es crucial recordar la historia para evitar repetir los mismos errores. ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que la gente intentó resistirse al comercio? Algunas personas organizaron rebeliones, mientras que otras escaparon en busca de libertad. El coraje es una fuerza poderosa, incluso en circunstancias extremas. Sin lugar a dudas, la resiliencia de quienes lucharon contra la injusticia es inspiradora. Nos recuerda la importancia de la promoción y la justicia social en la actualidad. Lección 8. Recuerdos de hotel. No estoy seguro. Recuerdo por última vez que lo tuve en el área del lobby. ¿Qué era lo que buscabas en el vestíbulo? Estaba buscando ese delicioso pastel que comí durante el desayuno. Ah, el que tiene el relleno de crema. De hecho, estaba delicioso. Sí, es esa. Parecía desaparecer como por arte de magia. Quizás se lo llevó un huésped demasiado ansioso. Eso explicaría su repentina desaparición. O quizás esté escondido detrás del mostrador de recepción, esperando a que lo descubran. Eso me suena a una deliciosa búsqueda del tesoro. Lección 9. Aventuras de compras. Oye, ¿has estado comprando ropa últimamente? Sí, fui el fin de semana pasado. Encontré algunas piezas fabulosas. Eso es maravilloso. ¿Qué descubriste? Me topé con un vestido de verano vibrante al que simplemente no pude resistirme. Suena encantador. Me imagino que te lo pondrías en un picnic soleado. Exactamente. Perfecto para relajarse al aire libre con amigos. ¿Encontraste algo más intrigante? También compré un par de sandalias elegantes. Son bastante cómodas. El calzado es esencial para las aventuras de verano. Lección 10. Búsqueda del tesoro. Sí, sorprendentemente, pude encontrar todo lo que necesitaba durante mi expedición de compras. Eso es impresionante. ¿Puedo preguntar qué estaba buscando? Estaba buscando los suministros más esenciales para mi barbacoa de fin de semana. Una misión realmente noble. ¿Descubriste alguna joya escondida en la tienda? Absolutamente. Me topé con algunas especias exóticas que nunca había visto antes. ¡Qué emocionante! Las especias pueden realzar cualquier plato. ¿Cuáles encontraste? Había una mezcla fascinante que prometía realzar el sabor de las carnes a la parrilla. Solo puedo imaginarme lo delicioso que sabría.
¿Encontraste buenas ofertas? Sorprendentemente, sí. Parece que el universo me favoreció ese día. Lección 11. Viajes inteligentes. Por lo general, intento encontrar descuentos en vuelos, alojamientos y actividades cuando planifico un viaje. Esa es una estrategia excelente. ¿Cómo se buscan estos descuentos? Utilizo una variedad de sitios web de viajes y herramientas de comparación para garantizar las mejores ofertas. Inteligente. Es como convertirse en detective en busca de tesoros de viaje. Precisamente. A menudo siento que estoy buscando el tesoro para la escapada perfecta. Me encantaría unirme a ustedes en este tipo de operaciones. ¿Tienes algún consejo para los cazadores de tesoros novatos? Ciertamente. Sea siempre flexible con las fechas de su viaje. Esto puede ahorrarle una fortuna. ¿Y a quién no le encanta ahorrar dinero para hacer más visitas turísticas, verdad? Exactamente. Además, suscribirse a los boletines informativos puede alertarlos sobre ventas repentinas. Lección 12. Maravillas del mercado. Oh, me encanta. La variedad de productos frescos que ofrecen es simplemente increíble. Estoy completamente de acuerdo. Cada puesto es como una pintura vibrante de colores y aromas. ¿Has probado alguna vez una fruta que no habías visto antes? Sí, una vez probé una pitahaya. Era tan exótica como su nombre. Eso suena delicioso. Me fascina la cantidad de frutas diferentes que existen. La naturaleza realmente nos brinda una gran cantidad de opciones deliciosas. De hecho, y también es un deleite para la vista. Un escaparate tan colorido. ¿Has pensado en preparar una comida que destaque estos ingredientes frescos? ¡Qué espléndida idea! Una ensalada fresca llena de sabores suena perfecta. Lección 13. Perspectivas económicas. Las personas pueden beneficiarse si los jugadores vienen en grandes cantidades desde fuera del área y gastan su dinero aquí. Esa es una perspectiva interesante. ¿Cómo cree que afectaría a la economía local? Podría impulsar las empresas locales y crear oportunidades de empleo. Puedo verlo. Más visitantes significarían una mayor demanda de bienes y servicios. Exactamente. Sin embargo, es esencial considerar también las posibles implicaciones sociales. De hecho, es un equilibrio delicado entre el crecimiento económico y la responsabilidad social. Muy bien. Los gobiernos locales deben administrar los recursos de manera inteligente, para maximizar los beneficios. Es fascinante cómo las preferencias pueden moldear las economías regionales. Definitivamente, una economía próspera también puede conducir a mejoras en las instalaciones comunitarias. Lección 14. Perspectivas históricas. ¿Sabías que muchas personas en América del Sur son descendientes de esclavos que fueron traídos de África? Sí, estoy al tanto de esa desafortunada historia. Los efectos de la esclavitud han durado muchos años. Absolutamente. Moldeó las culturas, las sociedades y las economías de manera profunda. Parece crucial reconocer esta historia para comprender los problemas actuales. De hecho, comprender el patrimonio puede proporcionar información valiosa sobre la dinámica social. ¿Hubo algún movimiento o figura que haya tenido un impacto significativo en esta narrativa? Muchas personas lucharon valientemente por la libertad y la igualdad a lo largo de la historia. Su valentía hallan, o con acento agudo, el camino para el progreso y la toma de conciencia que siguen siendo relevantes en la actualidad. Exactamente. Es esencial honrar sus legados y aprender de ellos.
Lección 15. Limpieza de primavera. Creo que debemos deshacernos de las cosas que no necesitamos. Eso tiene sentido. Creo que tengo muchos objetos que solo están ocupando espacio. Yo también. A menudo me pregunto por qué todavía poseo ciertos objetos. Exactamente. ¿Hay algún artículo en particular que te guste pero sepas que debes desechar? Tengo un par de patines viejos que no he usado en años. ¿Patines? Muy retro. ¿Estás seguro de que no deseas conservarlos por motivos nostálgicos? Quizás, pero se han convertido más en un colector de polvo que en un accesorio divertido. Lo entiendo. A veces, los recuerdos adjuntos a los objetos nos impiden dejarlos llevar. De hecho, ¿te gustaría acompañarme a una sesión ordenada? Lección 16. Diversificar. Esta es un área de estudio muy grande, ¿no es así? De hecho, hay varias ramas diferentes del conocimiento que se pueden explorar. A menudo me siento abrumado por la inmensidad de todo esto. Sí, es sorprendente lo interconectado que puede estar todo. ¿Qué rama específica le interesa más? Tengo una fascinación especial por las ciencias ambientales. Eso suena intrigante. La forma en que funcionan los ecosistemas es muy compleja. Absolutamente. Cada pequeño organismo desempeña un papel vital en el panorama general. Admiro tu pasión. ¿Ha considerado continuar sus estudios en ese campo? Lección 17. Visión empresarial. ¿Ha considerado una propuesta de negocio recientemente? He tenido algunas ideas dando vueltas en la cabeza, pero todavía no hay nada concreto. Eso es interesante. ¿En qué tipos de negocios ha pensado? He estado pensando en abrir una panadería local. Una panadería suena deliciosa. ¿Qué diferenciaría su panadería de las demás? Planeo centrarme en sabores únicos que no suelen encontrarse en otras tiendas. Es una idea brillante. Los sabores creativos pueden atraer a una base de clientes leales. Exactamente. Además, quiero crear un espacio acogedor para la comunidad. Un gran concepto. Las empresas centradas en la comunidad tienden a prosperar. Lección 18. Golosinas. Eso sería genial. También podemos tomar un helado después. El helado es una excelente manera de terminar nuestra excursión. ¿Qué sabor prefieres? Me gustan mucho las chispas de chocolate con menta. ¿Qué hay de ti? Debo confesar que me inclino por la vainilla clásica, aunque disfruto experimentando con otras. La vainilla es una opción versátil. Complementa muchos ingredientes. Precisamente, puedo darme un capricho con chispas y sirope de chocolate. Me lo imagino. Qué deliciosa combinación sería. ¿Fijamos una fecha para nuestra aventura y para disfrutar de un helado? Lección 19. Rituales matutinos. Eso es genial. Yo también quería establecer una rutina matutina. Creo que las rutinas matutinas pueden mejorar en gran medida la productividad. He leído que ayudan a establecer un tono positivo para el día. De hecho, ¿qué actividades prevé incluir? Me gustaría incorporar algunos estiramientos y quizás una bebida caliente. Estirarse es una excelente idea. Revitaliza el cuerpo después de una noche de descanso. Sí, y también me encantaría disfrutar de unos minutos de tranquila reflexión. Eso suena delicioso. Un momento de calma para iniciar el caos del día.
Precisamente, establecer esta rutina podría transformar mis mañanas. Lección 20. Planificación de comidas. Todavía no. De hecho, primero estoy haciendo un plan de comidas. Eso suena reflexivo. ¿Estás intentando comer más sano? De hecho, quiero asegurarme de tener preparadas comidas balanceadas para la semana. ¿Qué artículos está considerando incluir en su plan de comidas? Estoy pensando en incorporar más verduras y cereales integrales. Excelente elección. Las verduras coloridas pueden añadir nutrición y vitalidad a tus comidas. Absolutamente. Además, quiero limitar los alimentos procesados. Sabia decisión. Cocinar desde cero puede ser reconfortante y delicioso. Sí, y creo que también me ayudará a ahorrar dinero a largo plazo. Lección 21. Trabajando con niños. Siempre he querido implicar el trabajo con niños. Eso es maravilloso. ¿Has pensado en qué área específica te gustaría centrarte? Estoy pensando en enseñar en campamentos infantiles donde los estudiantes aprenden diversas habilidades. ¿Qué experiencia tan gratificante sería esa? ¿Tienes alguna habilidad en particular en mente? Quizás podría enseñar artes y manualidades, o incluso habilidades básicas de cocina. Ambos suenan deliciosos. Los niños suelen mostrar una creatividad inmensa. Creo que sí. Su entusiasmo es contagioso. Sin duda lo es. ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando con niños antes? Solo fui voluntario en escuelas locales, pero fue bastante gratificante. Lección 22. Estilo de accesorios. Se ajusta muy bien, pero creo que es un poco simple. Comprendo lo que quieres decir. ¿Has considerado añadir accesorios? No lo he hecho, pero es una excelente sugerencia. Los accesorios pueden mejorar drásticamente un atuendo. ¿Qué tienes en mente? Quizás un collar llamativo o una bufanda elegante funcionarían. Ambas son excelentes opciones. Una bufanda vibrante puede añadir un toque de color. Cierto, no cabe duda de que me vendría bien un poco de color para iluminarlo. Además, considera unos bonitos pendientes o un cinturón moderno para realzar el look. Son ideas fantásticas. Definitivamente exploraré esas opciones. Lección 23. Empacar para la aventura. Genial. Hagamos también una lista de las cosas que debemos empacar para el viaje. Una lista es una buena idea. ¿Qué artículos crees que deberían estar en la parte superior? Supongo que la ropa adecuada para el clima sería esencial. Absolutamente. Debemos asegurarnos de que estamos cómodos durante todo el viaje. Y no debemos olvidar los artículos de tocador y personales. Sí, son cruciales. ¿Qué pasa con el entretenimiento para el viaje? La música y los libros siempre son buenos compañeros para los viajes largos. Precisamente. Puede que lleve un diario de viaje para documentar nuestra aventura. Eso suena maravilloso. Sería un gran recuerdo. Lección 24. Ideales utópicos. A diferencia de la utopía de paz e igualdad con la que han soñado los socialistas democráticos, nos enfrentamos a muchos desafíos. De hecho, parece que la realidad a menudo se aparta de las visiones idealistas. ¿Qué aspectos crees que son los más desafiantes? Las disparidades económicas y las injusticias sociales son obstáculos importantes que superar. Absolutamente. Lograr una verdadera igualdad requiere esfuerzos persistentes.
Es crucial entablar diálogos que promuevan el entendimiento y la unidad. Bien dicho. El cambio solo puede ocurrir cuando trabajamos juntos como comunidad. Exactamente. La conciencia es el primer paso hacia un progreso significativo. Es una visión inspiradora, de hecho. Sigamos esforzándonos por lograr una sociedad mejor. Lección 25. Estudios populares. La administración, la educación, los estudios infantiles y la psicología parecen especialmente populares en estos días. Realmente lo hacen. Muchas personas están interesadas en comprender el comportamiento y el desarrollo humanos. Lo que me intriga es lo interconectados que están estos campos. Absolutamente. El conocimiento en un área a menudo mejora la comprensión en otra. Me imagino que los graduados de estos programas tienen una gran cantidad de opciones profesionales disponibles. Sí, pueden trabajar en escuelas, en consejería o incluso en capacitaciones corporativas. Eso suena increíblemente satisfactorio. ¿Qué elegirías si tuvieras la oportunidad? Probablemente exploraría los estudios infantiles. Trabajar con niños es muy gratificante. Puedo ver que te destacas en esa área. Su compasión y paciencia serían de un valor incalculable. Lección 26. Experimentando la diversión. Podemos probar experimentos sencillos como cultivar plantas a partir de semillas Suenan o como hacer que un proyectos volcán encantadores. entre en erupción. Tengo buenos recuerdos de los experimentos con volcanes en la escuela. La emoción cuando estalla es simplemente emocionante. Absolutamente. Es a la vez educativo y entretenido. ¿Tienes en mente alguna planta específica? Quizás podríamos cultivar hierbas. Son útiles y huelen de maravilla. ¡Qué espléndida idea! La albahaca y la menta serían perfectas para cocinar. Sí, podríamos crear nuestro propio jardín de hierbas. La idea de tener hierbas frescas al alcance de la mano es muy emocionante. Ya estoy emocionada. ¿Cuándo empezaremos? Lección 27. Spice Adventures. Debo saber cómo manipular platos extremadamente calientes. Pensarías que sí, teniendo en cuenta tu amor por la comida picante. Soy un amante de las especias y disfruto añadiendo calor a casi todas las comidas. Eso es bastante atrevido. ¿Alguna vez has exagerado accidentalmente? Más veces de las que me gustaría admitir. Mis papilas gustativas se han embarcado en aventuras locas. Supongo que todo es cuestión de equilibrio. ¿Qué ingrediente caliente es tu favorito? Yo diría jalapeños, perfectamente picantes sin resultar abrumadores. Una elección clásica. ¿Has intentado incorporar diferentes tipos de chiles? No me he aventurado más allá de los jalapeños, pero estoy abierto a la exploración. Lección 28. Maravillas antiguas. Absolutamente. He oído que es un impresionante complejo de templos antiguos. Por lo que sé, la arquitectura es increíblemente intrincada. Sí. La historia detrás de estos sitios es a menudo rica y cautivadora. Me encantaría aprender más sobre las culturas que los construyeron. Imagina las historias que estas piedras podrían contar si pudieran hablar. Bastante poético. Es fascinante cómo han resistido el paso del tiempo. De hecho, demuestra el ingenio de las civilizaciones antiguas. ¿Crees que algún día podríamos visitar un sitio así? Espero que sí. Explorar las maravillas antiguas sería una experiencia increíble. Lección 29. Historia acadiana. A los acadianos, los habitantes francófonos, se les permitía quedarse o salir del país cuando quisieran.
Ese es un aspecto importante de su historia. ¿Cómo afectó esta libertad a sus comunidades? Muchos optaron por establecerse permanentemente, mientras que otros emigraron a varias regiones. La diversidad que esto creó debe haber enriquecido la cultura local. De hecho, su patrimonio contribuye significativamente al tapiz cultural de la zona. Me parece fascinante cómo la historia puede dar forma a las identidades actuales. Absolutamente. Comprender nuestras raíces puede proporcionar un contexto valioso. ¡Qué conversación que invita a la reflexión! ¿Has investigado mucho sobre este tema? Un poco. Disfruto aprendiendo sobre diferentes culturas y sus historias. Lección 30. Rutina matutina. Yo también debería probarlo. ¿Tienes algún consejo sobre cómo establecer una rutina? Ciertamente. La clave es empezar de a poco y construir a partir de ahí. Eso tiene sentido. ¿Qué consideras esencial para una mañana exitosa? Recomiendo incorporar un desayuno saludable y algo de actividad física. Estoy de acuerdo. Establece un tono positivo para el resto del día. Además, recompensarse por seguir la rutina puede ser motivador. Excelente sugerencia. ¿Qué tipo de recompensa te parece efectiva? A menudo me doy el gusto de tomar mi té favorito, o de un delicioso episodio de podcast. Suenan maravillosos. Tendré esto en cuenta cuando trabaje en mi rutina. Lección 31. Minas terrestres. Si actuamos con rapidez, podemos acabar con esta plaga en la Tierra causada por las minas terrestres. Esa es una meta noble. El impacto de las minas terrestres es devastador para las comunidades. Exactamente. Cuanto más rápido abordemos el problema, antes podremos restablecer la seguridad. ¿Qué medidas cree que debemos tomar para abogar por el cambio? Es vital crear conciencia sobre los peligros y apoyar las iniciativas de remoción. Sí. La educación puede empoderar a las comunidades para abordar estos problemas. Juntos podemos marcar una diferencia significativa. Me apasiona hacer de este mundo un lugar más seguro. Con determinación podemos impulsar el cambio necesario para las generaciones futuras. Lección 32. La geografía de los lagos. ¿Sabías que el lago Hurón desemboca en el río Saint Clair? Sí, y el río cae unos 3 metros entre el lago Hurón y las pequeñas regiones poco profundas. Una característica geográfica bastante interesante. Es fascinante cómo fluye el agua. Es sorprendente cómo estos sistemas conectan diferentes cuerpos de agua. Y los ecosistemas que se desarrollan a su alrededor son increíblemente diversos. Absolutamente, cada parte de esta vía fluvial desempeña un papel crucial en su entorno. ¿Has visitado alguna vez el lago Hurón? No lo he hecho, pero sin duda está en mi lista. El paisaje debe ser impresionante. He oído que las puestas de sol sobre el lago son particularmente impresionantes. Lección 33. Servicios esenciales. Los servicios de la comunidad son esenciales para su supervivencia. Absolutamente. Conectan a las personas con recursos y sistemas de apoyo vitales. Creo que se debe priorizar el acceso a estos servicios. Sí, garantiza que todos puedan prosperar y contribuir a la sociedad. ¿Qué tipo de servicios cree que son los más importantes? Yo diría que la educación y la atención médica encabezan la lista. Estoy completamente de acuerdo. Son fundamentales para construir una comunidad resiliente.
Además, brindan a las personas oportunidades de crecimiento y mejora. Precisamente, es inspirador ver a las comunidades abogar por mejores servicios. Lección 34. Cambio de divisas. Me pregunto, ¿cuál es el tipo de cambio de los dólares estadounidenses actualmente? Esa es una pregunta importante, especialmente para cualquiera que viaje. De hecho, siempre tiendo a pensar demasiado en las conversiones de divisas cuando estoy en el extranjero. No estás solo, siempre puede parecer un mini examen de matemáticas. Precisamente, preferiría centrarme en disfrutar del viaje en lugar de calcular los intercambios. ¿Ha considerado utilizar una aplicación de conversión de divisas? No lo he hecho, pero me parece una gran idea. Son muy útiles y pueden ayudar a eliminar parte de esa matemática mental. Parece el compañero de viaje perfecto. Descargaré uno inmediatamente. Lección 35. Tardes acogedoras. Yo tampoco. Va a ser una noche acogedora y relajante. Absolutamente. Ese es realmente el mejor tipo de veladas. ¿Qué tienes planeado para esta acogedora noche? Creo que voy a disfrutar de un buen libro y de una taza de té caliente. Eso suena delicioso. Puede que vea una película con unos bocadillos. Combinación perfecta. ¿Ya te has decidido por una película? Quizás algo alegre para mantener el ambiente divertido. Una comedia suena ideal. Siempre es edificante. Nunca puedes equivocarte con una buena carcajada, eso es seguro.